Una persona tiene que tener resonancia con algo que sea innovador. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es tener un conflicto, estudiarlo, aprender de él. Comprendiendo cosas básicas, se pueden llegar a comprensiones mucho más profundas, porque todo es muy lógico. Bienvenidos de nuevo en el canal de RSO. Para quien no lo sabe, estamos aquí grabando unos videos aquí con Hugo, que es el fundador de RSO, y yo soy parte del equipo. Y me gustaría hablar, bueno, de forma siempre espontánea, lo que vaya surgiendo en la conversación, de qué es lo que realmente brinda RSO adentro de una sociedad que es completamente diferente. Ya hablamos que mi vida la tengo como en dos aspectos, en el viajar constantemente, porque mi vida ha sido un viaje, y en la artesanía, que es hacer algo con las manos para poder obtener los recursos económicos y poder continuar el viaje. A lo largo de ese tiempo he aprendido muchas cosas y, para resumir, y he llegado a un punto de donde intuitivamente fui comprendiendo el funcionamiento de mi mente, de mi cuerpo, de mis emociones, fui entendiéndome a mí mismo gracias a estos desafíos que tengo, ¿no? El viajar es un desafío y el hacer algo con tus manos para obtener la economía para ese viaje también es un desafío, porque tienes que hacerlo y luego venderlo. Esto me llevó a tener un nivel de creatividad en mí mismo, también de comprensión acerca de nuevas cosas que yo iba captando de mí mismo y de lo que me rodeaba. Me llevó a tal punto que en algún momento de mi vida, por decir así, en el 2012, 2013, descubrí eso, lo que comentaba la vez anterior, eso, lo del desdoblamiento del tiempo y las 5 leyes biológicas, que una fue primero las 5 leyes biológicas y después la ley del desdoblamiento del tiempo. Esto ya, digamos que como que completó y confirmó de alguna manera todo eso que yo ya traía como aprendizaje de mi vida. Con esto yo ya se me abrió una idea de abrir un espacio donde yo pueda mostrar eso desde mi perspectiva y desde mis experiencias. Juntar todo eso para poderlo mostrar como una manera de que cualquier persona puede hacer este desarrollo, pero en menos tiempo, porque a mí me llevó muchísimos años, entre el viajar, entre conocer, aprender, estudiarme, y pues sintetizarlo en algo que cualquier persona lo pueda realizar. Elaboré, digamos, desde el 2013 al 2014, hasta el 2018, donde abrí el proyecto. Claro, como tú siempre sueles decir que, por ejemplo, nosotros estando aquí vivimos, no sé, en un año lo que tú has vivido en 20 años, ¿no? ¿De qué manera se refleja esta libertad en el viaje en algo, en un proyecto que ya tiene una estructura? Cuando empecé el proyecto, digamos que no sabía exactamente cómo iba a ocurrir todo, esa es la verdad. O sea, está la idea, está ya el impulso, el deseo, las ganas de llevar esa información en algún punto, en algún lugar. Y para eso tenía que parar, estar en un espacio, digamos, alquilar una casa, abrir ese espacio a la gente que quisiera aprender, digamos, no un método, una técnica, sino una forma de ver la vida. Lo nuevo es que dentro del proyecto yo lo que quería era lograr que las personas hicieran un trabajo artesanal, lograran aprender algo con sus manos, hacer un oficio artesanal, en este caso el macramé, también las joyas o cualquier otro oficio artesanal, porque viajando aprendes muchísimo, en mi caso, y luego también poderlo vender. Esto implica que la persona tiene que elaborar una artesanía, y esa elaboración le permite, junto con la teoría que estoy dando, le permite estudiarse. Tienes que elaborar algo con tus manos, pero al mismo tiempo tienes que estudiar a ti mismo, tu mente, cómo trabaja. La mente y el cuerpo, pues, como todo el mundo ya sabe, hay una desconexión, ¿no? El cuerpo, estamos pensando muchas cosas. Trabajo muy mental, digamos, pero al mismo tiempo también corporal y emocional, porque tienes que ir viendo lo que estás haciendo. Bien, por así decirlo, ir observando cómo te estás observando, cómo lo estás haciendo, por dónde andas mientras estás haciendo eso. O sea, está, digamos, estructurado de una manera, cuando ya la gente empieza a hacer artesanía, en un principio es un poco difícil como todo, pero luego con los pequeños tips que se van dando, se van soltando ciertas, como ese estrés
que tiene el ser humano acerca del momento presente, porque la mente no está en este momento, está siempre viajando como por distintos lugares mientras el cuerpo está aquí. Entonces hay un periodo donde se empieza a soltar eso, y ese es un tránsito que hay que pasar cuando uno hace artesanía. Yo le llamo eso es un encuentro consigo mismo. El encuentro consigo mismo se produce en la medida que el ser humano aprende algo con sus manos y lo desarrolla y puede ver esos conflictos internos que tiene la mente con el tiempo presente. Gracias a esos tips se va soltando y se va quedando mucho más liviano, a tal punto que la gente no se da cuenta cómo está desarrollando una creatividad de una manera tan veloz que antes creía no podía hacerlo. Y luego está la otra parte donde ya está preparado para salir a mostrar ese producto, a hablar con otras personas, y ese es un encuentro con el otro. Ese encuentro con el otro le permite ya tener una relación no solamente consigo, sino también con otro ser humano que le va a hacer un feedback para poder interactuar ya no solamente interna, sino externamente. En este caso, pues, la artesanía es como un puente, digamos, es como un pretexto, es como un lenguaje que le permite hacer ese acercamiento. En mi caso, si yo no hubiese tenido la artesanía, quizás no me hubiese acercado a tanta gente para poder tener ese feedback y haber comprendido mejor las relaciones entre los seres humanos. Y eso en el proyecto se da muy bien. Me han surgido preguntas mientras estaba hablando, ¿no? Por ejemplo, respecto a la primera área, que es la personal. Por ejemplo, yo te hablo de mi experiencia personal. Yo ya estudié, por ejemplo, psicología, pasé por la meditación, hice varias cosas como de estudio personal, pero lo que he recibido aquí es totalmente diferente y todavía no tengo las palabras de cómo explicarlo, pero noto muchos cambios en mí. Entonces, ¿cuál es la información que brinda RSO o que brindas tú, que se diferencia de toda la información que uno estudia en los libros, en la universidad? Es muy simple. A lo que yo quiero llegar, o lo que yo estudié, o desde donde yo estoy ahora, o con lo que aprendí, es hacer que comprendamos que nuestra mente pare de buscar un resultado, pare de querer llegar a una meta, pare de querer conseguir un algo de ese proceso, para que luego pueda simplemente transitar un proceso de vida. Se pueda soltar esa insistente idea de querer llegar a una solución a algún problema, a un resultado, de lo que espera la mente. Se brinda como un proceso, digamos, inverso a cómo trabaja la mente. Llegar a un punto donde la mente es como que se siente cómoda en el proceso. Es como si estuvieras más relajado con lo que estás haciendo, porque el estrés viene de querer llegar a algún lugar, querer solucionar algún problema, tener resultados acerca de lo que se está haciendo. Y eso es la base de toda la sociedad. En la educación es así, en la política, en la religión, en todos los ámbitos hacemos algo para llegar a un resultado, para lograr invertir ese proceso. Tenemos que cambiar, digamos, los componentes básicos de para qué estamos aquí espacio-temporalmente hablando. Tenemos que cambiar la forma en que nosotros vemos y percibimos la realidad. Si la percibimos como una amenaza es porque queremos resultados, la mente quiere otros resultados, no se adapta todavía a nuestra realidad, a esta tercera dimensión, digamos por así. Y para eso tiene que cambiar la lógica con la que se piensa, la lógica con la que procesamos nosotros eso que vemos, eso que sentimos, eso que reaccionamos, la forma en que nosotros expresamos nuestra vida. El sentido de la vida que nosotros llevamos no es el llegar a algún lugar, no es. El querer obtener, por darte un ejemplo, que a lo mejor a algunos no les sentará muy bien, pero a otros sí, hay gente que se da cuenta de esto. Es esa insistente idea de querer ser feliz. Hacer de tu vida un viaje, o la dirección que tiene es conseguir la felicidad, conseguir la libertad o conseguir el amor. Se mantiene atrapado en un incesante estrés constante por obtener eso, que sería, digamos, el propósito mayor que tiene el ser humano. Pero si eso no está, te tienes que hacer cargo del presente, de este proceso que se está viviendo. Porque si le sacas eso, vas a quedar en el aire, se queda en el aire. ¿Qué es entonces la felicidad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la libertad? Al haber hecho meditación, pues se habla mucho del parar la mente. Entonces, de que hay técnicas y gurúes que te explican cómo esa mente tiene que parar.
Entonces aquí es completamente diferente porque tú estás hablando de algo que a través de la artesanía tu mente para. O sea, a través de hacer algo como que baja ese nivel de estrés. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esa insistente búsqueda de resultados es, por así decirlo, es una trampa. Es como un autoengaño que nos hacemos, que se hace uno mentalmente, porque no podemos todavía entender cómo funciona el estar en la incertidumbre, por ejemplo. Es complicado, sí, es entendible en una sociedad donde todos queremos tener un lugar seguro, controlado. Poder transitar la incertidumbre de una manera requiere un proceso. Y para eso primero hay que entender que el cerebro trabaja de esa manera, siempre en búsqueda de un sostén, en búsqueda de algo en que sostenerse. Nuestra mente funciona así. Entonces, por lo tanto, entender primero que hay otra forma de cómo el cerebro puede procesar la información es muy importante. Ese es el saber que el resultado de todo ya lo estamos viviendo. O sea, la forma en que ya estamos transitando la vida, digamos, ya está expuesta en escena, esa manera en la que ya ha sido lista para que nosotros simplemente la vivamos, la comprendamos y la transitemos con una manera de querer explorar y estudiar, por así decirlo, esto que ya es un resultado. Nuestra mente, como no lo entiende, ve a esta vida, ve tu día a día, si uno se levanta en el día a día y pues ya se levanta con un empuje, con un impulso a querer llegar a algo lo antes posible, entonces no puede transitar con liviandad el proceso del estar, por así decirlo, del estar y el hacer. Entonces la artesanía en ese ámbito pues juega un papel enorme porque es lenta, es muy lento. Hacer una pulsera, hacer unos pendientes, requiere paciencia, tolerancia, requiere un estado de respiración para ir poco a poco comprendiendo de que estás acelerado, que tengo que hacer muchas cosas, o sea, es como que pierdes el tiempo según la mente. Entonces, te lleva a la lentitud. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en el presente. Entonces, el cuerpo al hacer un trabajo manual, ese trabajo es lento, te permite que el estrés, como se pone delante de ti, lo puedes colocar sobre la mesa. Y puedes tener una oportunidad de poder estudiarlo, de cómo es esa intolerancia a la lentitud, al estar y hacer. Y hay una intolerancia porque ese estrés viene, quiero estar en otro lugar, necesito hacer más cosas. Y muchas cosas en tu mente que vienen y se aparecen y están ahí, tu cuerpo parece que está en estado de no poder desarrollar esa manualidad. Comprender eso y permitirse que esa mente, explorarla y saber que ese estrés o esa intolerancia o ese estado, digamos, de presión, vivirlo, experimentarlo con una mirada como de entender y comprender que la mente no puede autoeducarse. Es un proceso personal. Puedes autoeducarte, puedes comprenderte, no con ese estado de querer dominarla o controlarla, porque no sirve. En mi caso no sirve. Es así como yo lo veo. Es simplemente hacer algo, en mi caso. A mí la meditación no me ha servido. Me gusta, pero nunca me ha servido. Hacer algo es una meditación para mí. Hacerlo para ver que mi cuerpo y mis manos están creando y mentalmente tengo que en algún momento conectar con lo que estoy haciendo. Y cuando conecto es como si el tiempo fuera aquí. Que son momentos pequeños, pero cuando pasas en un proceso como en este proyecto, es obviamente en un año va a ocurrir todo lo que a mí me ocurrió 20 años, por ejemplo. Es así, porque es más acelerado, empujo. Soy como una especie de provocador para que se active y se desarrolle una capacidad de observación que permita estar dándole como un aire a todo eso que está ocurriendo, a todo ese estrés. Porque se necesita una observación muchísimo más profunda, nada más. Una observación que no te lleva al control, sino te lleve a
a activar una capacidad que ya se tiene, pero que no ha sido, digamos, estudiada realmente. O sea, el ser humano ya tiene una cantidad de recursos y una cantidad de capacidades que simplemente no las desarrolla porque no tenemos todavía información acerca de cómo funciona la comodidad en la incertidumbre. La incertidumbre para mí es un estado, es como una ley, y es una ley natural. No es una palabra para describir un desarrollo místico acerca de cómo llegar a algún lado. No, es una ley natural que existe, yo creo, en todo el universo. Y que de alguna manera yo lo viví porque tuve que vivir mi vida desde siempre así. Vivir en la incertidumbre. Yo nunca he trabajado, por ejemplo, para otros. Siempre lo he hecho para mí. Siempre he estado desde niño viviendo como en un estado de distintos hogares y distintas maneras, no tener un lugar fijo. Entonces eso quizás me permitió poder llegar donde estoy, pero también poder hablar de la incertidumbre como algo totalmente natural dentro de la naturaleza misma, porque la seguridad es un efecto mental del miedo de no obtener aquello que se quiere para estar bien, para ser feliz. Viene ese miedo y esa inseguridad y necesito tener algo para poder sentirme mejor. Me tengo que sostener en algún resultado. Y estoy hablando de conflictos humanos como por ejemplo físicos, emocionales, mentales. Todos están en búsqueda de un resultado acerca de esos problemas y en realidad no es así. Conociendo las leyes biológicas, si hablamos del Dr. Hammer, pues ya partimos de que las mal llamadas enfermedades pues no son como tal, ¿no? Son simplemente una respuesta que tiene el cuerpo y en todo el ámbito de la naturaleza para poder expandirse, poder desarrollarse mejor, ¿no? Poder actualizarse de una manera mucho más amplia de lo que ya es. Pero el ser humano ve todo al revés. Cualquier desafío lo ve como algo malo. Cualquier problema que tiene lo ve como algo malo, porque tiene una educación muy profunda de que tenemos que tener un Salvador o algún Mesías o alguien que nos tenga que sacar del problema en el que nos encontramos. Y porque la tolerancia a la incertidumbre no existe. Y eso hay que aprenderlo. Y se aprende. Y la mente lo aprende muy rápidamente porque la mente vive en un estado así. O sea, su estado natural, mental del ser humano son sus infinitas posibilidades en las que puede estar, no en perseguir una. Entonces, la educación mental simplemente es totalmente reversible porque es a base de repeticiones. Entonces, a base de repeticiones, algo que es natural se va a disolver rápidamente cuando tú comprendes algo. Mientras haces una artesanía, te conoces a ti mismo, luego la vendes y conoces al otro, empieza un desarrollo natural que no para después. La vida en general es tan repetitiva que cómo se hace para abrir ese espacio a ver nueva posibilidad en el mismo día que es igual al de ayer. Entonces veía ahí una comparación entre tu vida, el viaje, y el viaje que hacemos aquí todos los días. Que aunque parezca todos los días igual, porque todos los días hacemos artesanía, se abre la tienda, se cierra la tienda, comemos juntos. ¿De qué manera se ve ese viaje y nuevas oportunidades cada día? Porque yo lo veo, lo vivo, pero claro, no sé a lo mejor cómo explicarlo. Primero porque hay alguien que puede explicarlo, ¿no? Tiene que haber alguna persona, como en todo ámbito, ¿no? Como en toda escuela, tiene que haber alguien que esté como orientando acerca de eso. Y luego pues vivirlo, conociendo las limitaciones en las que nos encontramos, porque hay que empezar, por supuesto, asumiendo que tenemos un conflicto y tenemos ciertas limitaciones, tenemos límites y tenemos una condición mental, por así decirlo, que no nos permite ver una posibilidad en ese desafío, en ese límite que está ocurriendo. Entonces, dentro del proyecto, como tú bien explicas, pues a veces no se puede expresar con claridad ese cambio y ese proceso que se está dando, porque es tan vivencial, no es algo intelectual, no tiene que ver con que quiero explicar mejor. Son procesos que van desde otro lugar.
no es que yo proceso algo, sino algo me procesa para darle algo diferente, ¿no? Como cambiando un poco el orden en el que está estructurado el ser humano con respecto a las enseñanzas, a cómo aprende, a cómo va comprendiendo las cosas, las quiere comprender de una manera muy intelectual, digamos. Claro, por ejemplo, yo puedo ver que hay una diferencia entre la parte intelectual, que sería, por ejemplo, leer un libro, alguna teoría, algún concepto, y lo que pasa realmente cada día en el proyecto, que es como yo veo a ti, por lo menos, que lo que haces es, según lo que surge cada día, pues un punto, pues y das una explicación de algo que cada día es nueva, o sea, no tiene que ver con alguna teoría o algo escrito, es como algo que surge en el momento que tienes una manera de procesarlo y poderlo explicar. Por lo menos esa es la descripción que yo doy, no sé si es realmente cómo lo vives tú. Claro. ¿Lo haces así? Claro, es una cuestión, digamos, espontánea. Ya. No la pienso. Y viene esto desde siempre. Nunca he estado pensando cómo voy a conseguir algo. Es una cuestión que se dio desde siempre. Entonces, lo que pasa es que ahora tengo palabras, puedo describirlas con más claridad. Porque ya en mi viaje yo estaba siempre más vinculado a la ciencia que a la mística. Por ese lado científico se me era más fácil poder entender, y además porque estudiaba, me gustaba estudiar como por ejemplo física cuántica, cómo funciona el cerebro, neurociencia, cosas simples, o sea, pero cosas simples, no muy complejas. Y esa era como una tendencia que siempre he tenido. Aún así, viajando, yo me junto con mucha gente que le gusta el misticismo, porque ser artesano, ser viajero, hacer todo arte callejero, por así decirlo, te juntas con gente que está siempre relacionada con la parte mística. Pero eso me ayudó a mejorar mi capacidad de entender que la vida no es mística, no es un proceso místico. ¿Entiendes? Más cuando ya descubro la ley del desdoblamiento del tiempo, las 5 leyes biológicas, o sea, simplemente cerró todo aquel viaje. Entonces, primero hay que saber eso, la vida no es mística. Claro. Hemos entrado, el misticismo, si lo tengo que decir, es simplemente ese estado que tiene el ser humano de, por no comprender algo, entonces tiene miedo, no lo explora. O sea, el misticismo viene de algo misterioso. Entonces, lo misterioso es como que hay algo al cual yo le tengo miedo y me creo como una interpretación acerca de los fenómenos naturales, de que hay algo que amenazante. Entonces, tengo que buscar la manera de portarme bien, hacer las cosas bien, inventar una manera de poder protegerme, ya sea energéticamente, con piedras, o como lo hace todo místicamente, para poderme sentir seguro. Pero la realidad no es así. No hay nada seguro. Está todo hecho para ir evolucionando y comprendiendo las leyes naturales con observar y vivir y dejarse llevar. Pero para llegar a eso, como te digo, yo pasé por un proceso de quizás ya que venía desde niño. Entonces lo implemento aquí en el proyecto, haciendo artesanía, saliendo a vender como cuando alguien te lanza al agua o a una piscina sin saber nadar. Y tienes que aprender a nadar ahí en el momento. O sea, todo lo que nosotros aprendemos aquí es como lanzarse, que tú te brindas esa confianza que se puede hacer. Entonces aquí todos estamos aprendiendo algo diferente, pero sin tener esa teoría o esos años de estudio que uno cree que tiene que tener para llevar un negocio, para hacer joyas, para hacer artesanía, vender. Porque hay cursos y cursos de formación y yo me doy cuenta que toda la formación que he tenido al final no me ha dejado nada concreto que yo sepa hacer. Entonces aquí, bueno, en 2 años, con la confianza que tú brindas y toda la oportunidad de que se presente en el proyecto, he aprendido mucho. Antes de venir aquí, tenía la percepción que el proyecto era un lugar como fijo, con regla y estructura. Entonces, a lo mejor hay alguien que está mirando el video y se preguntará cómo funciona ese proyecto de manera diferente a los otros proyectos. Primero tiene que tener una resonancia,
Una persona tiene que tener resonancia con algo que sea innovador. Yo siempre he estado disponible a las cosas nuevas. Yo creo que todo el mundo tiene esa capacidad de resonar con algo nuevo. Pero no todos estamos disponibles a transitar un proceso de hacer un cambio real. Todos quieren hacer cambios, digamos, poco a poco. Y está bien, está genial. En este proyecto es como que tienes que resonar con hacer una actualización y un cambio profundo, digamos, en todas tus áreas. Y para eso hay que resonar con eso. No es, voy a hacer un curso para todo el mundo, donde todo el mundo pues va a poder escuchar ciertas formas en las que puede trabajar su conflicto, por ejemplo. Cómo elaborar una estrategia para administrar y gestionar un conflicto que no tiene solución. Y eso ya hay que tener una resonancia para entender que los conflictos son eventos y fenómenos que solo permiten un desarrollo más amplio de lo que ya el ser humano es. Todo conflicto, físico, emocional, mental, en todos los ámbitos. Solo que la forma en que nosotros vemos el conflicto, cómo se procesa eso, no hay herramientas, no hay una información que te pueda brindar algo nuevo. Y esto, como es nuevo, puede que a algunas personas les choque, porque choca con la forma en que procesa un conflicto. Todo el mundo quiere solucionarlo y yo le voy a decir, no, es que no tiene solución, por ejemplo. Y eso puede chocar. Pero el que resuena con esto, porque se da cuenta de que vivimos al revés, buscándole solución a todo, tiene ya un avance, por alguna razón, por su manera. Ya la vida lo tiene preparado para pasar a otra mirada, ¿no? Para cambiar, para hacer un proceso de ampliar la perspectiva. Entonces, para aquello sí está listo, para poderles explicar qué es un conflicto, cómo funciona, para qué sirve, cómo hacer ese cambio de que el cerebro procese y pueda hacer una lectura del conflicto con una lógica que sea totalmente inversa a cómo procesa con tanto miedo, con tanta estrés, ¿entiendes? O sea, que sea totalmente un cambio, digamos, de 360 grados. ¿Cuál es la información que tú brindas para que la persona tenga confianza y paciencia en las relaciones, que es lo más difícil que cada uno puede llevar? Lo primero que va a mejorar el ser humano cuando entra en este proceso son sus relaciones. Son las relaciones consigo mismo, con los demás, con la sociedad. Esa es la parte más rica de toda la historia. Que un ser humano pueda después tener más liviandad para relacionarse con otro. Porque el ser humano es el único que tiene problemas en las relaciones. O sea, tú ves la naturaleza en todos sus ámbitos y hay una coherencia en todo eso. El ser humano vive en una incoherencia total en su forma de poder relacionarse con otro ser humano. Imagínate en el estado que está la sociedad, de tener que inventar armas, cada país tiene una bomba, el otro país amenaza al otro, o sea, los seres humanos amenazándose con seres humanos. Entonces, ese estado se llega por un estado de ignorancia absoluta, o sea, llegar a tal punto donde vivimos en una civilización, donde vivimos totalmente al revés, donde todo el mundo está corriendo, estresado, quieren llegar a algún lado, quieren alcanzar algo que no va a alcanzar jamás, y después hay otros que están vendiendo una solución a eso. Estamos en un constante juego mental donde van como a chocarse contra una pared, ¿entiendes? Es necesario acelerar nuestros procesos de conocer que el conflicto que tiene el ser humano es lo mejor que le puede pasar. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es tener un conflicto, estudiarlo, aprender de él, saber cómo funciona, para qué sirve,
hacer que su cerebro empiece a darse cuenta que esas son las más grandes oportunidades de hacer cambios profundos para sí mismo y para la sociedad. Porque todo lo que se vive en este mundo es por la ignorancia de no saber para qué es un desafío. ¿Y para qué es un desafío? Un desafío es como una manera de la vida o de la existencia de ampliarse a sí misma, de poder tener un mejor desarrollo de conciencia. Porque los desafíos del ser humano generalmente son bastante tontos. ¿Me entiendes? O sea, es comprensible que te caigas de algún lugar y te golpees o que te pique una abeja o que te persiga un perro, que son desafíos que son bastante obvios porque son más reales. Pero el desafío del ser humano que lo estresa es no tengo dinero, no tengo pareja, que no son reales, por así decirlo. Aparentemente son reales, pero son mentales. No es algo que tú te golpeas o te persigue algo, o te caes o te dañas de alguna manera objetivamente. Claro. Los desafíos que tiene el ser humano son bastante subjetivos y son bastante tontos. Ya. Está persiguiendo como cosas como de humo, como sueños que son humo. Uh-huh. Y eso es bastante ridículo. Ya. ¿Entiendes? Claro, al final el ser humano con la inteligencia que tiene, el único ser que no tiene un predador. O sea, yo también siempre lo he reflexionado, que cualquier animal tiene un predador, por eso siempre está en un estado de supervivencia. El ser humano, con todo lo que crea, para incluso matar a otros animales, pero no solo se puede matar entre seres humanos, no hay ninguna otra amenaza. Claro, por eso que comprendiendo cosas básicas, uh-huh, se pueden llegar a comprensiones mucho más profundas, porque uh-huh, todo es muy lógico, es muy real, no uh-huh, hay que estudiar tanto, no tienes que estudiar filosofía, ni estudiar tanta mística, ni hacer tantos estudios para comprender que la vida está siempre en evolución y que el único miedo del ser humano es no llegar a alguna parte, o sea, estoy aquí pero quiero estar allá, ¿entiendes? Esa es una cosa muy tonta, entonces, pero para esa cosa tan tonta hemos inventado un montón de ramas científicas y místicas y psicológicas para poder solucionar eso. Tenemos como que volver, retomar, recordar, retornar, invertir. Por eso es la palabra invertir. A mí me suena bastante interesante porque como yo estoy relacionándolo todo con la empresa, con el emprendimiento, para mí invertir es una palabra que tiene que ver con invierte tu tiempo, invierte la lógica con la que procesas, invierte, además de invertir tu economía, invierte en ti. Pero invertir en mí significa primero invierto la forma en que yo veo el conflicto. Tengo que invertir esa fórmula. Tengo que invertir esa manera como que proceso. Uh-huh. Es saber que ese conflicto me es útil. Claro, que viene a solucionarte justamente. Claro, busca como hacerme encajar mentalmente, uh-huh, porque el conflicto no es real. O sea, si tengo un problema de falta de trabajo, veo mucha gente así, conflictos económicos. Todo el mundo está con un conflicto económico, conflictos de las relaciones, pero es un estado en el que, comprendiendo cosas básicas, uh-huh, se pueden llegar a comprensiones mucho más profundas, porque uh-huh, todo es muy lógico, es muy real, no uh-huh, hay que estudiar tanto, no tienes que estudiar filosofía, ni estudiar tanta mística, ni hacer tantos estudios para comprender que la vida está siempre en evolución. ¿Qué pasa ahí? No hay nada objetivo, tienes que saber distinguir que hay algo que tiene que parar y ver que primero saber separar, eso no te está matando, eso es una cuestión muy subjetiva, muy superficial, no lleva a ninguna parte, ¿entiendes? Tiene que haber una manera de poder, o sea, yo estoy dando ahora
usando un lenguaje lo más cercano, pero esto requiere un poco de profundidad, ¿no? Entender que esos conflictos que tiene el ser humano son bastante estúpidos, vienen primero a saber que es de una ignorancia, la naturaleza está llena de desafíos, pero es coherente. Es totalmente, están interconectados todo. Tú mira, los animales, las plantas, los insectos, el único que no comprende eso es el ser humano. Pero lo más tonto es que tiene ahí delante de sus ojos a la naturaleza para observarla, pero la mente no puede verlo porque está educada para tolerar esa incertidumbre de ¿qué hago aquí? En la sociedad en la que vivimos, todo lo que nos educan de pequeño, te llevan también te quitan también un poco del lugar en que tú tienes la capacidad de poderte preguntar ¿qué hago aquí? Porque parece casi una pregunta tonta. O sea, es como que ya te lo han dicho, o sea, ya te han dicho de dónde venimos y que somos un mono, que hemos evolucionado, entonces, pues, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? Es como una pregunta que parece tonta hacérsela. Es que hay que dejarla a los expertos en psicología y expertos a los científicos, a lo que... Claro, es como una pregunta que ya no te pertenece, porque ya te lo han comentado y es así, entonces ¿cómo te va a preguntar eso? Claro, es entendible también porque como ya digo, vive una sociedad que ya se vive en la ignorancia, entonces todo lo que estudiamos, no, aquí no vamos a usar la palabra ni malo ni bueno, porque está hecho porque es así, porque la ignorancia también es un estado que hay que estudiar. No es algo que la ignorancia sea algo malo, es un estado donde hay que hacer un proceso para poder entenderla. O sea, ¿es necesaria? Yo pienso que sí. O sea, esa es mi manera de pensar. ¿Entiendes? O sea, tenemos que tener ese estado para poder hacer un desarrollo de comprensión y de tránsito para salir de ella o para comprenderla y poder obtener mejora, mayor, digamos, capacidades para luego poder mirar a la sociedad y tener una comprensión acerca de lo que está sucediendo, para no estar enfurecidos, ni enojados, ni peleando, ni con este, ni con el otro, ni con la política, sino entender que hay un estado de ignorancia general. Y por eso se desarrolla todo eso. Y que yo soy parte de esa ignorancia. Ahora, el proceso es totalmente individual. No hay una escuela que te enseñe, no, te enseñan a te enseñan más que nada como a entrar en más profundidad en la ignorancia, pero es porque es parte del desarrollo del proceso humano. Vivir ese estado de como en el día, pues estás viviendo, haciendo cosas porque ves, y en la noche tienes que dormir, eso es en otro estado. Entonces, como día, hay libros que escriben por ahí alguien me ha comentado que hay muchos libros que escriben es como el día y la noche, es como esos estados. Entonces, la ignorancia es un estado en el que si la persona tiene una resonancia y una inquietud con lo que yo estoy hablando, por ejemplo, en este momento, empieza a darse cuenta de que vivimos al revés, pero es porque yo también estoy adentro. Entonces quiero estudiar mi ignorancia, quiero estudiarla porque me interesa. Es como un mecanismo de poder generar mejor entendimiento cuando yo tengo más claridad mental es gracias a la ignorancia, ¿no? Si yo no tengo esa ignorancia no puedo desarrollar más claridad. Entonces ese es un componente donde si se estudia dentro de uno mismo, luego llega a tener una gran liviandad con la vida, mucha liviandad con, como te digo, con eso que le llamo de estar totalmente inestable, de eso con los desafíos me llevo bien, la incertidumbre me parece como una tabla de surf en la que tengo que aprender a surfear. Y lo digo porque vivimos en Tarifa y vienen todos a hacer kitesurf, windsurf. Entonces los veo y veo que es algo así. ¿Entiendes? Tienes que aprender a surfear tu ignorancia.
Si no, la ignorancia te lleva, pues, te lleva puesto. Ya. Y al llevarte puesto, pues ahí tenemos la sociedad como está. Claro. Conflictos por todos lados, económicos, sociales, los gobiernos, todos están en una confusión económica, social, política, cultural. Pero eso es un indicador que estamos como en un final de ese estado y que es una gran oportunidad para el ser humano. Eso es lo que yo pienso. Y eso es lo que muchos libros dicen eso, mucha gente está hablando de ello, y yo no es porque lea, sino porque lo veo. Es así. Sí. Tenemos la gran oportunidad de estudiar sin libros, solo mirando la naturaleza, sus leyes y su coherencia. Y nos lleva a nosotros a estudiarnos a nosotros y poder tener una convivencia con los demás que sea más enriquecedora. No toleramos las diferencias, pero en la naturaleza está todo, están todas las diferencias. Sí, al final yo también estoy aprendiendo esa parte de que compartir con otras personas que son tan diferentes y que cuando estoy sola pues no lo haría, justamente por eso me quedo sola, porque no tolero esa diferencia que hay, pues estoy aprendiendo a verla como una oportunidad justamente. Por ejemplo, si yo hablo, el otro a lo mejor no me entiende, pues es muy fácil que yo me enfade, en mi casa sobre todo, ¿no? Con mis amigos. Pero aquí es como que estoy tomando esa oportunidad de poder hablar con otro que no entiende lo que quiero decir, pues entonces yo tengo más capacidad de poder explicar, de poder expresarme, justamente gracias al otro. Porque si estoy sola, no me desarrollo como un ser humano se debería desarrollar, que es un ser social que gracias al feedback con el otro puede estar en esa constante evolución. Exactamente. Es así, o sea, la única manera de desarrollarse con más eficiencia es, como tú dices, es teniendo a otro ser humano que es totalmente diferente a ti, que piensa diferente, que tiene otras creencias, su perspectiva es de una manera que aparentemente incluso puede ser hasta amenazante. Te permite a ti conocer ese enojo, conocer por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué me amenaza o me siento enojado con alguien que no me está haciendo ningún daño real? Que son solo palabras. Es solo la forma en que yo interpreto esas palabras. Entonces, empezar a estudiar eso con más profundidad te hace comprender que la forma en que nosotros procesamos es como que viene de un estado fijo de estar en unas creencias que nos condicionan en un punto. Y no puedo entender más puntos que el mío. Entonces, que otro ser humano te haga enojar, genial. Es una buena escuela. Y también me doy cuenta que tiene que ver como con una manera en que nos educaron de que hay algo que es correcto. O sea, por ejemplo, si yo al estudiar me doy cuenta de algo, me parece como que tengo la verdad absoluta en eso, ¿no? Porque justamente lo que te explican es algo fijo. O sea, en la escuela, en la universidad te educan para que estudie porque así es. Entonces, a tener esa mentalidad como más rígida de que así es, pues también yo lo vivo con los demás, porque así es, o sea, es como lo digo yo en ese momento, porque a lo mejor creo que estoy viendo algo que el otro no ve. Claro. Entonces, esa rigidez pues no te permite es estar flexible y tener un intercambio más cercano con el otro. Claro, los estudios son teorías. Entonces, pues las teorías son teorías, no son vivencias. Alguien inventa una teoría, la estudiamos, vamos a la universidad, salimos con un título teórico, por supuesto, pero en la vida diaria, pues esa teoría no vale. O sea, lo que vale es la vivencia, la experiencia real donde tú te estudias a ti mismo, te observas y observas tu entorno y eso que ocurre entre tú y el entorno en el que vives, ¿entiendes? Hay una dinámica ahí. Hay un lenguaje que todavía el ser humano no es capaz de comprender. Pero entonces, dentro de, como te decía, dentro de esa ignorancia, pues inventamos millones de teorías. Y esas teorías son meros como soluciones intelectuales para sentirnos bien y creer que hemos encontrado una fórmula que ayuda a los demás
a mí y a todo el mundo a salir de un conflicto o a encontrar una solución al conflicto. Y lo que se hace es entrar mucho más profundo, porque al no tener una vivencia real es totalmente intelectual. Se intelectualiza y luego empiezas a tener ese diálogo con otros que piensan diferente y no están hablando por vivencias, están hablando por intelectualidad, donde uno piensa, el de derecha piensa de una manera y el de izquierda piensa de otra, ¿entiendes? Y están todo el día peleándose, pero no conocen nada de la vida, ¿entiendes? No saben qué es la vida, cómo funciona, algo tan simple, y la vida la tienen ellos mismos, o sea, la tenemos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es vida. El corazón está latiendo, la sangre corre, o sea, todos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo funcionan de manera coherente. Ahí está la vida, pero no la conocemos. Estamos para afuera peleando con otro acerca de una ideología, de una religión, de una filosofía y no de una vivencia. Todo ser humano lo primero que tiene que saber es que tiene un cuerpo y que ese cuerpo tiene unas leyes y que esas leyes son para todos las mismas, que tienen vida propia, que cuando te vas a dormir, esto es muy simple, cuando te vas a dormir no tienes miedo de morirte, te duermes y el cuerpo sigue respirando, sigue haciendo sus funciones naturales y tú te despiertas la mañana siguiente y tu cuerpo está ahí. Son leyes y son de la vida. Estudiando cosas tan simples como esas, como cuando te cortas, te haces un corte en la mano, te sale sangre, si observas y vives el proceso te vas a dar cuenta que el cuerpo hace su trabajo, cicatriza y ya tienes una ley. Que el conflicto, el cuerpo sabe qué hacer con algo como eso. ¿Entiendes? O sea, cosas simples. Es muy simple la observación del entender cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Pero para llegar a lo simple, tienes que como desenredar la madeja mental en un túnel de creencias, ¿entiendes? A valores que están estáticos, creencias que llevan al ser humano a estar en una constante, digamos que el ser humano se vuelve una amenaza a la naturaleza, se vuelve un ser que amenaza a otro ser humano por ese entorpecimiento mental. Pero tú en la naturaleza puedes ver todos los animales y que el ser humano llama salvajes, viven en coherencia total. Sucede algo, es solamente un conflicto que sirve dentro de la naturaleza para su funcionamiento y para su crecimiento y para su desarrollo evolutivo. El ser humano es el único que ve a la vida como una amenaza. Y por eso, cuando ve a la vida como una amenaza, no conoce su cuerpo. Y su cuerpo es vida. Y todas las leyes de la naturaleza funcionan dentro del cuerpo. Todas las leyes del universo funcionan dentro de tu cuerpo. No tienes que ir lejos. Entonces así hace que la mente venga a estudiar algo que ya tiene. Este cuerpo es simplemente un vehículo, es un coche, es un instrumento donde la mente puede tener la oportunidad de poder explorar, estudiar, indagar cómo funciona eso. Cómo funcionan las leyes de algo tan maravilloso que se llama vida, ¿no? El proceso de la ignorancia mental, ¿no? Y eso pues, se puede dar fácilmente cuando se conocen conceptos básicos acerca de cómo hacer un tránsito real mientras estás vivo. Cómo hacer un tránsito de cambio de esa perspectiva tan compleja a algo tan simple. Eso puede ser rápido, pero primero tiene que haber resonancia. Si no hay resonancia con esto, no puedes pretender ir a explicarle a un ser humano. No. Es más, no se debe hacer porque provoca más enojo, provoca ira, provoca una reacción que es totalmente inversa a lo que se busca. Estamos en un tiempo donde cada ser humano tiene que cumplir lo que ha venido a hacer. Y algunos están ya en tiempos de darse cuenta, o el despertar que le llaman otro, y de ir ampliando su conciencia
pero no es porque quieren, sino porque el tiempo dice, te tocó. No es una cuestión de elección. Yo puedo elegir conocer mi ignorancia, eso sí, puedo elegir eso. Y puedo elegir también saber que tengo una condición y tengo mis creencias, pero también puedo elegir pensar que hay algo más y mucho más amplio de lo que yo pienso. Eso también es una elección. Si yo permito que eso que yo percibo, que hay algo más que yo no percibo, pues eso me va a dar a mí un impulso, una inquietud por querer conocer aquello. ¿Entiendes? Entonces, eso es una opción. Pero si no doy esa opción de que hay cosas nuevas y que puedes tener acceso, entonces no es para todos. No. Hay que saber jugar con estos mensajes. Si no, se entra en la disputa, en la pelea. Sí, me quedo también con lo que dijiste claro, de simplificar todo. Yo me doy cuenta que tengo esa manera de percibir como todo muy complejo, como que siempre mi mente se va a lo complejo. Y a veces no veo soluciones simples que están delante de mí, también a la hora de hacer algo. Y eso me pasa mucho. Entonces también al hablar contigo yo voy aprendiendo a la medida que tú vas diciendo cosas y veo como mi mente tiene esa tendencia, ¿no?, a hacerlo como más complejo, cuando en realidad es simple y es como que esa simpleza, como dices tú, está en la vida y, pues, y la tenemos al lado y nos corresponde, ¿no?, retomar ese lugar en el que estamos, que es el cuerpo, que ya eso te permite conectar con los demás. Claro. Hay que empezar por conocer, por tener lo básico. Tenemos un cuerpo y todos tienen un cuerpo y ese cuerpo tiene vida y ese cuerpo está conectado a su entorno, está conectado a la vida misma. El cuerpo no lo hiciste tú, ni lo hice yo. El cuerpo son elementos de la naturaleza, como todos otros cuerpos de animales, pájaros, plantas. Solamente que este cuerpo tiene una capacidad, tiene un cerebro que es capaz de procesar una información, pensarla, decidir cosas. Entonces, tiene una inteligencia, o sea, procesa el tiempo, procesa la capacidad de comprender el espacio en el que se mueve, procesa información que le permite crear un lenguaje con el cual crecer, crear, comprender, expandirse, conocer mucho más allá las leyes que componen este proceso. Entonces, empezar por lo simple. Veo ahí una diferencia con lo que te enseñan hasta ahora, o sea, que te enseña la sociedad, que es que venimos de algo que es, que no sé, que alguien llama a Dios, o te enseñan cosas que es como que está lejano, es algo que está muy lejos, claro, que tú no puedes entender ese proceso de cómo llegamos aquí hasta tener un cuerpo. Entonces yo creo que al faltar ese paso, que ni la ciencia puede explicar de alguna manera, ¿no? Te lo explican con Darwin o con teorías que siempre falta algo. Entonces, al faltar ese enganche, es como que falta entender cómo funciona la vida y por qué estás aquí y cómo se ha generado el cuerpo y la inteligencia que el ser humano tiene. A mí me falta entenderlo, entonces veo que ahí hay como un vacío. Estás dándole justo el punto donde tiene que estar, ¿no? Ese ser humano está así, tiene un vacío, quiere llenarlo con algo, ¿entiendes? Quiere llenar ese vacío, esa falta de algo, eso tengo que buscar y llenar eso que me falta. Pues eso es lo más natural en todo ser humano, por eso estamos todos, y eso es parte de un proceso de no entender justamente ese vacío, ¿no? No vamos a entrar en ese tema porque es un poco más profundo, pero el no entender que justamente eso es lo que falta, justamente es no llenar ese vacío. Pero es complejo porque para la mente es muy complejo. O sea, no lleno ese vacío, pues estoy frustrado, me siento mal, siento que no tiene sentido mi vida. Entonces, todas esas cosas pues es por falta de información acerca de cómo funciona la incertidumbre, ¿no? El vacío es una incertidumbre. Entonces, no es fácil vivir camino hacia el vacío, ¿no? Entonces, toda la ciencia y todas las creencias que tenemos
están siempre estudiadas desde la base de que venimos de algo que no conocemos, pero eso es real. No conocemos por la ignorancia, pero como que venimos de algo que ese algo lo sabe y tú no lo puedes saber. Pero no es así. O sea, todo está aquí. No es esa insistencia de las creencias de creer, es por miedo. No sé qué hago aquí, entonces como no sé qué hago aquí, me tengo que inventar una historia. Por miedo. Claro, el hecho de saber que no sé qué hacer, no sé para qué sirvo, no sé de dónde vengo, qué hago aquí, para dónde voy, me genera incertidumbre. Y como nadie me enseñó que la incertidumbre es lo mejor que hay, entonces esa incertidumbre no la quiero. Ese desafío de estar en la incertidumbre le produce al ser humano esa búsqueda de llenarlo con algo. No, tengo que colocar ahí un ser supremo que me brinde seguridad en esa incertidumbre. O sea, navegar en la incertidumbre es el estudio más, digamos, es el que tiene que hacer el ser humano. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Cómo conectar con ella? ¿Cómo conectar con...? Porque el conflicto está ahí. Claro, entonces me parece como llegado al tema central, como muy, muy clave, ¿no? Lo podríamos también profundizar en el siguiente video y centrarnos en esa parte, de qué es la incertidumbre y de cómo conectar con ella, como acabas de decir, y cómo está presente todos los días. Porque aunque el ser humano tenga algo fijo como sus creencias, la incertidumbre siempre lo va a perseguir. Y le va a desarmar su mundo. Ya. Lo va a desafiar. Es verdad, yo creo que cada persona lo puede ver, que se hace un plan y al final la vida te lleva a otra cosa. Claro. Totalmente. Es una ley que uno puede observar en su vida y en la de los demás. Claro, totalmente. Por eso los procesos que estamos haciendo ahora en RSO, en el emprendimiento, por ejemplo, se puede notar muy bien, porque todos los que emprenden, todos los que son emprendedores, pues lo hacen con mucho miedo. ¿Por qué? Porque se vuelve más evidente el no querer esa incertidumbre, porque es un riesgo muy alto, que tienes que ser un emprendedor, es tu propia economía, no la puedo perder. Entonces es todo muy fácil de ver cómo se presenta ahí y cómo algunos fracasan y les duele muchísimo por no tener esa tolerancia. Sí, es verdad, es interesante. Llevar un emprendimiento te expone más a eso, a ver realmente que tú quieres que las cosas salgan de una manera y después hay 10.000 factores que no dependen de ti que hacen que eso salga de otra manera. Totalmente, porque justamente tiene que salir justamente de otra manera. Es así como funciona. El fracaso es fundamental en el viaje. Yo creo que lo podemos dejar hasta ahí. ¿Tú qué piensas? Bien, perfecto. ¿También? Perfecto, sí, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias también. Y pues bueno, recordamos a todos los que nos están viendo de dejar comentarios, porque nos van a ayudar mucho en tener un feedback sobre lo que os llama más la atención, alguna pregunta, si hemos hecho algún salto muy rápido o a ver si podemos profundizar algo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Pues bueno, muchas gracias. También, muchas gracias.